Tema 1. El derecho. Concepto y acepciones. Podemos definir el derecho desde un punto de vista objetivo como el conjunto de normas que se aplican a una sociedad determinada en un tiempo concreto, es decir, es el conjunto de normas que establece el Estado de forma general y obligatoria, facilitando y regulando la convivencia de la sociedad. Estas normas tendrán distinto valor y eficacia dependiendo de si provienen del poder legislativo o de la sociedad. El término derecho posee tres acepciones. 1. Derecho como realidad objetiva. Ius res. Se refiere a lo justo, a lo debido, para la realización del sujeto como persona. Lo justo o lo debido pueden ser bienes materiales o bienes inmateriales, acciones u omisiones. Este derecho objetivo es base del derecho subjetivo. 2. Derecho subjetivo. Ius facultas. Se trata del poder de la persona individual o colectiva para disponer, hacer, omitir o exigir algo sin que ningún otro sujeto pueda impedirlo. Son facultades pertenecientes al individuo. 3. Derecho normativo. Se refiere a la ley, la regla del derecho. La ley, cuando es justa, y sólo en ese sentido es verdadera ley, da a cada uno lo que es suyo, es decir, lo que necesita para su propia realización. Aparece el derecho como equivalente a justicia, como portador del valor justicia. Clasificaciones. El derecho se suele clasificar en 1. Derecho público y derecho privado. La distinción de estas dos clases de derecho se remonta al derecho romano, donde se hablaba de ius privatum para regular las relaciones de los ciudadanos entre sí, y de ius publicum para regular las relaciones de los particulares con el Estado. El derecho privado, por tanto, está constituido por el conjunto de normas que regulan las relaciones de los ciudadanos entre sí, es decir, protegen intereses particulares. Dentro de este derecho nos encontramos el derecho civil, el mercantil, etc. El derecho público es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los entes públicos entre sí o con particulares. A este derecho pertenecen el derecho penal, administrativo, etc. Prevalece el interés de la comunidad, es decir, de todos los ciudadanos. 2. Derecho común y especial. El derecho común regula la realidad jurídica y social de la sociedad, y el derecho especial tan solo se ocupa de regular determinadas materias. Ejemplo de derecho común lo constituye el Código Civil y ejemplo del derecho especial es la legislación hipotecaria. 3. Derecho natural y positivo. El derecho natural está constituido por un conjunto de principios universales que se fundamenta en un orden justo que ha sido establecido por Dios, representando por tanto una justicia perfecta. Este derecho es, por tanto, inmutable, universal, no escrito, eterno y objetivo. Este derecho, al ser conforme a la naturaleza humana, rige en cualquier tiempo y lugar. Representa, por tanto, la perfecta justicia o ideal de lo justo. El derecho positivo, sin embargo, es el conjunto de normas que regulan la sociedad en un determinado momento, pudiendo el mismo cambiar a la par que lo haga la sociedad. Es un derecho que viene establecido por los órganos de poder que en cada momento existan. 4. Derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas tomadas en sí mismas, que rige en la sociedad y es muy coincidente con el derecho positivo. Puede ser interno o nacional y externo o internacional. El primero establece situaciones jurídicas que ocurren dentro del Estado. El segundo, en cambio, regula situaciones jurídicas que se llevan a cabo entre países distintos o bien entre ciudadanos de distinta nacionalidad. El derecho subjetivo es el poder que cualquier norma concede a las personas.
la facultad reconocida o concedida a una persona por la norma jurídica que permite imponer a las demás determinados comportamientos, hacer o no hacer. El derecho subjetivo es el poder que cualquier norma concede a las personas. Por último, señalar que la Constitución establece que son elementos definidores del ordenamiento jurídico los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. 5. Derecho impositivo y dispositivo. El derecho impositivo o taxativo es obligatorio, necesario o imperativo, ius cogens. No puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo. Se observará necesariamente. Sus normas tutelan intereses de carácter público o general. El derecho dispositivo o suplentivo no es obligatorio. Es el derecho que puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a los que se dirige. Fuentes del derecho. El derecho necesita disponer de una serie de fuentes de donde nutrirse y alimentarse. Necesita unos referentes para poder actualizarse y renovarse, nutriéndose de diferentes fuentes. Son por tanto las que encierran en sí mismas la norma jurídica. Con la expresión fuentes en sentido jurídico se designa el origen de las normas jurídicas, y el artículo 1 del Código Civil establece que las mismas son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, donde se puede realizar la siguiente clasificación. Artículo 1 del Código Civil. Punto 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Punto 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Punto 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Punto 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Punto 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Punto 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Punto 7. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecidos. Fuentes directas o de creación. Las fuentes directas se subdividen en fuentes principales y primarias, siempre escritas y de aplicación preferente siempre que concurran los supuestos de hecho en ellas contemplados. Fuentes secundarias, subsidiarias o complementarias, naturaleza subordinada y carácter supletorio, costumbre y principios generales del derecho. Primera fuente del derecho, la ley. En una acepción restringida, podemos definirla como toda norma general impuesta por los poderes públicos, fuente directa primaria. Segunda fuente del derecho, la costumbre. Desde el punto de vista jurídico, es la norma de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad, forma espontánea y popular de crear derecho, fuente directa subsidiaria. Por lo tanto, costumbre es derecho no escrito. La costumbre en el derecho español es una fuente supletoria en defecto de ley aplicable. No es admisible la costumbre contraria a la ley. Es la segunda fuente del derecho civil. Tercera fuente del derecho. Los principios generales del derecho son reconocidos en nuestro derecho como terceras fuentes, es decir,
subordinados a la ley y la costumbre. Revelan el sistema de creencias y convicciones en que se fundamentan la organización de un grupo social. Generalmente se encuentran en las constituciones, como puede ser la igualdad, dignidad humana, etc. Según el Código Civil, artículo 1.4, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Fuentes indirectas o de conocimiento. Ayudan a interpretar y comprender o entender la norma. Son los convenios o tratados internacionales, la jurisprudencia, la doctrina científica, la analogía, etc. Cuarta fuente del derecho. La jurisprudencia. Es el conjunto de criterios de interpretación de las normas, costumbres y principios generales del derecho, establecidos por el Tribunal Supremo con la misión de controlar la aplicación de las leyes y de uniformar en la medida de lo posible los criterios de interpretación de las mismas. A su vez, se divide en jurisprudencia real. Se constituye a partir de dos sentencias que interpreten una norma en igual sentido, emanadas del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Artículo 1.6 del Código Civil. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Jurisprudencia menor. Existe una denominada jurisprudencia menor, cuando se trate de ciertas materias de competencia limitada a la comunidad autónoma, por ejemplo el derecho foral o especial, de los tribunales superiores de justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Además, hoy se da otra fuente de doctrina jurisprudencial, fruto de nuestra integración europea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, la jurisprudencia, con carácter general, es fijada por el Tribunal Supremo. Quinta fuente del derecho, la doctrina científica. Si bien no es considerada como fuente de derecho, se le reconoce como un importante medio auxiliar para la comprensión de las normas jurídicas, ya que ayudan a interpretarlas adecuadamente. Sexta fuente de derecho, los tratados internacionales. Válidamente celebrados y una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento jurídico. Los tratados, cuando no están publicados en el BOE, son mera fuente indirecta, no son verdaderas normas jurídicas. En cambio, cuando son íntegramente publicados en el BOE, son fuentes de aplicación directa y normas eficaces, fuentes directas y con rango de ley, pasando a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Séptima fuente del derecho, la analogía. Aplicación de una norma a una situación sin ley, por similitud con otra que sí tiene ley aplicable. Procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Artículo 4 del Código Civil. Luego no cabe su aplicación analógica. Las leyes han de ser sancionadas, es decir, firmadas, promulgadas, es decir, ordenando su conocimiento tras ser firmadas, y publicadas, es decir, insertadas en el BOE. Según la Constitución, las leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas en el plazo de 15 días por el Rey, quien las promulga y ordena su inmediata publicación. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Dicho tiempo se le conoce con el nombre de vacatio legis. Las leyes sólo se derogarán por otras posteriores de dos formas posibles. Expresa, si la ley nueva deroga a la antigua porque así lo dicen en su articulado, o tácita, si la nueva ley se opone a la antigua. Artículo 2.2 del Código Civil. Las leyes sólo se derogarán por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga
y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.